Vamos a continuar por donde dejamos en la primera parte, en la siguiente diapositiva. Continuamos incorporando nueva terminología. En este caso vamos a hablar de la cianosis, que es esta coloración azulada de la piel. Acá en las imágenes podemos ver las mucosas y los extremos de los dedos, como ese color tan azulado que lo que nos está denotando es una hipoxia, pero ya de forma tardía, ¿sí? Esto es lo que significa, que sea un indicador tardío de hipoxia, significa que ya esta hipoxia se viene dando hace rato, y este signo habla de que ya estamos en una etapa aguda. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de hemoglobina no oxigenada en la sangre. Ya habíamos visto en clase que tiene esta coloración azulada, la hemoglobina que no está oxigenada. En cambio, la que sí está oxigenada es de este rojo rutilante, que justamente por la reacción que tiene a la presencia del oxígeno, se pone de color rojo. Entonces, por eso que cuando la persona está respirando de forma adecuada, entonces va a estar rosada su piel, porque va a haber más hemoglobina oxigenada con esa característica roja. Esto se va a dar cuando hay al menos 5 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Ya los niveles son de riesgo de vida. Y acá vamos a tener algunos conceptos generales de cómo funciona la fisiología respiratoria cuando la ventilación es espontánea. Esto quiere decir que la persona respira por sus medios. Entonces, este gráfico es muy importante para que ustedes después comprendan cómo funciona el respirador. Para poder manejar paciente crítico, estos conceptos son muy importantes. Entender qué es el volumen corriente es entender que nosotros, cuando respiramos, hay una parte que es autónoma y una parte que es consciente. Digamos, uno puede hacer una inspiración y una expiración consciente y al mismo tiempo continuar respirando casi de forma automática. Entonces, esta capacidad inspiratoria, este volumen que nosotros inspiramos, entonces en cada respiración es el volumen corriente. Acá lo podemos ver. Ahora bien, si nosotros hacemos una inspiración profunda y luego una expiración profunda, hasta el final, exhalamos todo, entonces esos extremos nos van a determinar la capacidad vital. Ahora bien, esa capacidad vital, cuando nosotros hacemos la exhalación total, esta expiración profunda, no vaciamos completamente los pulmones, sino que algo de aire queda, y ese aire corresponde al volumen residual. Este volumen residual no permite que el alveolo se colapse. Y esto que pasa en el ser humano de forma normal es importante para entender el respirador, porque en el respirador este volumen corresponde a la PIP. Uno le va a definir en el respirador cuánto aire va a entrar y cuánto aire va a salir, pero no va a tener el respirador los sensores que detecten cuando se está por quedar sin aire el pulmón y se está por colapsar. Eso se lo tenemos que definir. Esta famosa PIP, para los que pasaron por las terapias que han escuchado, se escribe PEP por sus siglas en inglés, que representan a la presión expiratoria, presión al final de la expiración. Es decir, que al final de la expiración profunda, qué presión de aire tiene que quedar para que ese pulmón no colapse. En el respirador generalmente es 5 centímetros de agua. Y hay una frase en las terapias que es muy común que dice: un vaso de agua y 5 de PIP no se le niega a nadie. Bien, conceptos generales.
Otro concepto más que tenemos que internalizar es el de ventilación minuto. La frecuencia respiratoria, o sea, la cantidad de veces que respiramos por minuto, y el volumen corriente y la cantidad, porque este volumen corriente no es siempre regular, sino que también tiene variaciones, es distinto en cada respiración. Entonces, nosotros para saber cuánto ventilamos por minuto, hay que hacer una cuenta que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Eso nos va a dar el volumen minuto, que es la cantidad de aire intercambiado por minuto. ¿Para qué es útil? Para la detección de la insuficiencia respiratoria. Porque esto va a disminuir en las situaciones que provocan hipoventilación y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una insuficiencia. La gasometría arterial, como su nombre lo indica, es una medición de los gases en sangre arterial. ¿Para qué sirve? Bueno, para valorar la capacidad pulmonar. Nos va a decir esta sangre que va por arteria, que se supone que es la sangre que tiene que estar oxigenada, entonces queremos saber qué porcentaje de gases presenta, qué presiones, sí, porque los gases se van a encontrar, se miden por la presión que ejerce, y se obtienen mediante una punción en la arteria radial, braquial o femoral, y esto lo vamos a hacer con un catéter de forma permanente o no. También podemos obtener la muestra y retirar el catéter, que no quede colocado. Los valores normales nos indican que debe tener un pH de 7,35 a 7,45. Si obtenemos un valor menor a 7,35, entonces nos estamos encontrando frente a una acidosis y en ese caso tendríamos que seguir viendo los valores para determinar si la causa es respiratoria o metabólica. Ahora bien, si el valor de la presión de hidrogeniones es de 7,45, es mayor a 7,45, entonces nos encontramos frente a una alcalosis y lo mismo, vamos a tener que ver el resto de los valores para determinar si nos encontramos frente a una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. La presión parcial de dióxido de carbono tiene que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Acuérdense que está el dióxido de carbono en la sangre arterial debe encontrarse en menor presión porque se supone que todavía no pasó por el tejido y recogió el producto de desecho de la oxidación, que es el dióxido de carbono. Ahora, la presión parcial de oxígeno tiene que ser mayor a 80 milímetros de mercurio. El bicarbonato tiene que ser entre 22 y 26 miliequivalentes litros. Acuérdense que el bicarbonato se medía en 1000 equivalentes. Y la saturación de oxígeno tiene que ser igual o mayor a 94%. La oximetría de pulso es un método no invasivo de monitoreo continuo del porcentaje de hemoglobina saturada por oxígeno en sangre. Este sensor se puede colocar en la yema de los dedos, en el lóbulo de la oreja o en el puente de la nariz. Lo importante es que sea una zona vascularizada para que cuando la luz roja y las luces azules del sensor atraviesen el dedo o el lóbulo de la oreja o el puente de la nariz, reflejen un porcentaje del color y eso nos va a hablar de la cantidad de hemoglobina, del porcentaje de hemoglobina que está oxigenado o no. Entonces, es un método bastante eficaz para valorar cómo está esa persona respirando. Y los valores normales son, ventilando aire ambiente, más de 95%. Si una persona satura menos de 90%, bueno, entonces hay que hacer una evaluación más amplia, ¿sí? Hay que buscar a ver por qué, porque no es una saturación adecuada.
Los cultivos es un estudio que se realiza para identificar microorganismos patógenos o para la existencia de células malignas, ¿no? En ese caso, identificarlas de forma temprana. Estos cultivos, para lo que tiene que ver con el área respiratoria, son los cultivos faringios, nasales y nasofaringios, dependiendo de la zona anatómica en donde se realicen. Aquí en estas imágenes les dejo las distintas zonas en donde se hacen los cultivos y las muestras, cómo se toman con este hisopo. Es ideal realizarlos antes de iniciar la antibiótico-terapia, y los resultados definitivos de estos estudios demoran entre 48 y 72 horas, porque bueno, justamente hay que tomar la muestra, hay que depositarla en una placa de Petri y, y esperar que crezca. Pero, no obstante, a las 24 horas de realizar este procedimiento es posible obtener ya un informe preliminar, como para ya empezar el tratamiento con antibiótico. Lo ideal es hacerlo antes de desayunar. Hay que enseñarle al paciente que se lave la boca, que se enjuague para que no contamine la muestra. Y acá vamos a realizar los ejercicios que aprendimos al principio de la materia, que son las respiraciones profundas. Vamos a pedirle que haga estas respiraciones profundas, que tosa profundamente y expectore el esputo en este recipiente estéril. Hay algunas enfermedades que producen una acumulación de líquido pleural y para ello se debe realizar un procedimiento que se llama toracocentesis. Por definición, es la aspiración de aire y líquido del espacio pleural para el diagnóstico o como para tratamiento. Biopsia de la pleura y administración de medicamentos en este espacio pleural. Se puede realizar estas dos cosas. Lo importante que tienen que recordar como enfermeros es que este procedimiento puede ser realizado en la habitación, pero la técnica es estéril. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va a requerir que haya un campo estéril fenestrado cubriéndolo, va a estar así en esta posición, sentado. Vamos a facilitar la almohada para que descanse los brazos, los miembros superiores, y entonces pueda conservar la posición adecuada para poder realizar el procedimiento. Asimismo, tenemos que armar la bandeja con todo lo que se necesita. Va a necesitar Avocat, prolongador, bolsa colectora, equipo estéril de camisolín, cofia, guantes estériles, barbijo para el médico que va a realizar el procedimiento y gasas, por supuesto, y iodopovidona o algún desinfectante el que tengan a disposición en el servicio. Asimismo, hay algo que tener en cuenta con respecto a la oxigenoterapia. Cuando uno administra oxigenoterapia, está administrando concentraciones de oxígeno por encima de lo que tiene el aire, que en el aire ambiente la concentración de oxígeno es de 21%. ¿Y cuál es el objetivo de dar una concentración mayor? Es bueno, que la sangre transporte oxígeno de forma adecuada. Cuando la persona está teniendo alguna dificultad respiratoria, entonces la administración de oxígeno hace que llegue más oxígeno, entonces cese ese esfuerzo respiratorio. Asimismo, al hacer esto, disminuye esta sobrecarga fisiológica que se produce finalmente en el miocardio. Entendiendo que el oxígeno es un medicamento, podemos percibir las complicaciones que podemos tener. Entonces, y por el hecho de ser un medicamento, solo se debe administrar por prescripción médica. Tenemos que tener en cuenta, que siempre lo recordamos en clase, que la única indicación verbal que cuenta es en las situaciones de urgencia. ¿Sí? Yo en la urgencia no le voy a estar atrás del médico pidiéndome que me escriba en la indicación. Si no, no le pongo el oxígeno, ¿no? Porque esa persona, esos segundos de hipoxia implican cerebro, implican vida. Entonces, ahora bien, mientras nosotros administremos oxígeno, tenemos que vigilar la concentración de oxígeno a través de oximetría de pulso. Y esto lo podemos hacer de forma intermitente o continua. Va a depender del estado hemodinámico del paciente.
Una de estas complicaciones por el oxígeno es la atelectasia por absorción. Este es un efecto adverso adicional a la administración de altas concentraciones de oxígeno en la asistencia ventilatoria mecánica. ¿Qué pasa? En la inspiración, el nitrógeno que está en el aire, ¿sí?, que más o menos es casi entre el 70 y el 80% del aire, hace que los alveolos se mantengan llenos y abiertos durante el proceso de difusión, en donde el oxígeno del aire, como está a mayor concentración en el alveolo, va a pasar a la sangre mucho más rápido que el dióxido de carbono, que va a demorar un poquito más en difundir para llegar desde la sangre al alveolo, donde en la sangre se encuentra mayor concentración y por la tendencia natural de difusión va a querer ir hacia el alveolo, donde hay menos concentración. Entonces, durante ese proceso hay un tiempo donde el nitrógeno mantiene abierto el alveolo. Si nosotros damos concentraciones de oxígeno al 100% durante la asistencia ventilatoria mecánica, corremos riesgo de que ese pulmón se atelectasie. Acá podemos ver una radiografía con un pulmón atelectasiado. También puede producirse una toxicidad por oxígeno. Y esto es cuando se administra elevado flujo de oxígeno durante un periodo prolongado, más de 24 horas. ¿Y esto a qué se debe? A la sobreproducción de radicales libres de oxígeno, que son subproductos del metabolismo celular. Va a haber tanto oxígeno que, por supuesto, se va a haber sobreproducción de estos radicales libres, que es este subproducto del metabolismo celular que va a estar lleno de oxígeno haciendo de todo. ¿Qué pasa? Tantos radicales libres pueden dañar la membrana capilar de los alveolar. Y esto puede generar edema pulmonar y matar células. El edema pulmonar es una situación crítica. Vamos a abordar distintos métodos de oxigenoterapia. Vamos a arrancar por la de menor flujo, que es la cánula nasal. Le da mucha libertad al paciente porque le permite moverse en la cama, toser, hablar y comer sin interrumpir el flujo de gas. Ahora tiene una limitación, porque si el flujo es mayor a 4 litros por minuto, puede llevar esto a deglutir aire y obviamente causando distensión abdominal con todo el malestar que conlleva, o causar irritación y sequedad nasal y faringea, ¿sí? Se va a sentir esto que le va a generar mucho malestar y se va a querer sacar la cánula. Si requiere mayor flujo, entonces tenemos que cambiar de dispositivo. La mascarilla simple, bueno, podríamos pasar a la mascarilla simple, ¿no?, en el caso de que necesitáramos más de 4 litros, porque permite concentraciones bajas a moderadas de oxígeno. El cuerpo de la mascarilla recibe y almacena el oxígeno entre respiraciones, y el paciente expira a través de los orificios que tiene laterales de la máscara. Acá vamos a encontrar a las mascarillas respiratorias, la de reciclamiento parcial y la que es sin reciclamiento parcial. Ambas tienen la misma característica de tener una mascarilla, tener una bolsa de reservorio que va a permanecer inflada durante la inspiración y la expiración. No es como el ambú que va a insuflar y desinsuflarse, sino que va a permanecer todo el tiempo inflada. Esta, la de reciclamiento parcial, permite grandes concentraciones de oxígeno. A medida que el paciente va a ir inhalando, va a extraer el gas de la máscara, de la bolsa y también quizás del entorno a través de los orificios de expiración. Durante la expiración, el primer tercio va a llenar la bolsa y el resto va a ir por los orificios de expiración. Por lo tanto, vamos a tener altas concentraciones de oxígeno, pero mayores vamos a tener con las mascarillas sin reciclamiento parcial, porque estas tienen unas válvulas adicionales que son similares a las de reservorio. Pero una de las válvulas está entre la bolsa y la mascarilla y permite al gas de la bolsa ingresar a la mascarilla en la inspiración, pero impide que el gas del flujo de retorno entre en la bolsa de reservorio durante la expiración. Entonces siempre la bolsa está inflada de oxígeno. Nunca se mezcla con aire de la expiración como lo hace la de reciclamiento parcial. Las válvulas que están en los puertos de expiración evitan la entrada de aire durante la inspiración, entonces todo el gas inspirado es oxígeno.
Asimismo, permiten que los gases expirados salgan de la mascarilla de expiración a través de los orificios. La mascarilla de Venturi es el método más confiable y exacto de administrar oxígeno a concentración precisa sin invasión. Porque con invasión es muy fácil tener precisión, pero sin invasión es la mascarilla de Venturi el método de elección. Por lo tanto, lo vamos a utilizar para los pacientes EPOC, ¿sí? Porque proporciona las concentraciones exactas de oxígeno adecuado y evita la posibilidad de suprimir el estímulo hipóxico. Nosotros vimos en clase que el paciente EPOC, como maneja durante mucho tiempo niveles elevadísimos de dióxido de carbono, está todo el tiempo en un estado más bien acidótico, entonces el centro respiratorio regula la respiración ya no a través de los niveles de dióxido de carbono como lo hace cualquier otra persona, sino más bien lo hace a través de los niveles de oxígeno. Por lo tanto, hay que tener mucho control en el flujo de oxígeno que se le administra a un paciente EPOC, porque corre el riesgo de interpretar el centro de la respiración que hay demasiado oxígeno y es tan ineficaz que lo único que hace, en vez de decir, bueno, respiro menos, no, puede llegar a decir, dejo de respirar. Por lo tanto, nosotros al administrarle oxígeno alto flujo a un paciente EPOC lo ponemos en riesgo de vida. Entonces ahí es algo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, mientras el paciente que está recibiendo y tiene indicación de oxigenoterapia a través de mascarilla de Venturi, mientras este paciente coma, beba o tome sus fármacos, vamos a reemplazarlo por la cánula nasal. Bien, cuando hablamos de manejo de vía aérea estamos hablando de intubación endotraqueal. ¿Esto qué implica? Implica introducir una sonda. Bueno, acá nosotros estamos recorriendo el Brunner y habla de sonda, pero sabemos que es el sinónimo de tubo, tiene que ver con traducciones, ¿sí? Tubo endotraqueal a través de la boca o la nariz al interior de la tráquea. Se puede hacer a través de la nariz, pero la vía oral se prefiere porque disminuye el traumatismo y disminuye las tasas de infecciones, porque la ventilación mecánica corre el riesgo de que el paciente después intercurra en una neumonía asociada a ventilación, al respirador, con lo cual la vía oral disminuye estas tasas de infección, que es un tema muy importante, que concierne al paciente crítico y a todos los que trabajamos en algún momento o trabajan con el paciente crítico. ¿Qué es lo que nos proporciona? Bueno, nos proporciona una vía aérea abierta cuando el paciente está padeciendo una dificultad respiratoria y que no se puede tratar con métodos más simples. Intentamos otros tipos de oxigenoterapia, no para, el paciente está agotándose en la utilización de todos los músculos respiratorios, en esta dificultad para respirar, y antes de que ese paciente se agote y haga un paro respiratorio, y va a ser muy difícil de sacarlo si el paciente llegó a eso por agotamiento, entonces rápidamente hay que proporcionar una vía aérea y conectarlos a la ventilación mecánica. Por supuesto, aspirar las secreciones del árbol bronquial. Vamos a hablar un poquito de este tubo endotraqueal. Bueno, acá podemos ver en las imágenes que se introduce con la ayuda de un laringoscopio. Se va a colocar a 2 centímetros por encima de la carina. La carina es donde se bifurca la tráquea en bronco izquierdo y bronquio derecho. Se va a inflar un manguito en el extremo distal y vamos a tener un globo testigo, ¿sí? El testigo nos va a indicar, el que está afuera, el nivel de insuflado que tiene este balón, porque no lo vamos a poder ver porque va a estar adentro del paciente. Mantener este manguito insuflado en forma adecuada reduce al mínimo el riesgo de broncoaspiración, porque lo que hace este balón no es sujeción, sino es sellado, lo que no va a permitir que llegue al árbol bronquial. El tema de tener un tubo en la boca hace que quede abierta la tapita, la epiglotis, entonces con lo cual es un tema, el riesgo de perdemos esa protección, entonces la tiene que hacer este globito, va a hacer esta protección y bueno, el tema es que si este balón lo insuflamos de más, tampoco es bueno porque va a generar demasiada presión en la tráquea. ¿Y esto qué pasa? Que esto siempre lo sabemos, tejido que presionamos, tejido que no se irriga, tejido que no se irriga, tejido que muere. Entonces es importante que
se respete la presión que debe tener y que no debe ser menor a 15 milímetros de mercurio, porque esto aumenta el riesgo de broncoaspiración, ni mayor a 20 milímetros de mercurio, porque puede causar hemorragia, isquemia y necrosis por compresión. Ahora bien, este tubo no puede durar más de 14 a 21 días. De necesitar más tiempo, entonces se debe considerar la traqueostomía. Ya lo habíamos hablado en clase, esta capacidad de generar biofilm sobre los dispositivos biomédicos, los microorganismos, entonces tienen este biofilm, está hecho de proteínas, lo ponen pegado a hasta todo el tubo, y los microorganismos, este biofilm les hace de casita, no deja que llegue el antibiótico y los mate, los refugia ahí. Entonces eso es un caldo de cultivo para una neumonía asociada a ventilación. Entonces ya hay que hacer la traqueotomía y dejar que se vuelva a proteger la vía aérea con la tapita natural. Ahora, por otro lado, también hay un daño del tubo hacia las cuerdas vocales, entonces de esta forma también, pasando a la traqueostomía, se evita esa lesión. Este tubo endotraqueal va a deprimir el reflejo tusígeno del que hablamos antes por cierre de glotis impedido, ¿no? Entonces va a generar también que las secreciones sean más espesas, porque al no tener el efecto de calentamiento y humidificación de las vías aéreas superiores, estas secreciones van a ser más espesas, sin reflejo tusígeno, entonces también van a estar deprimidos los reflejos de deglución por desuso prolongado. Cuanto más tiempo esté en ventilación mecánica, más va a estar deprimido el reflejo, y va a haber traumatismo mecánico, también producido ya el hecho de tener un tubo al lado de una mucosa durante tanto tiempo, va a generar una lesión mecánica. Aparte, tiene mayor riesgo de aspiración y microaspiración posterior y neumonía asociada a ventilación. Tenemos que hablar de la extubación accidental o prematura, que es algo que pasa, no lo queremos, no lo deseamos, no es bueno, es una complicación potencialmente mortal, pero bueno, la realidad es que es una cosa que suele suceder, entonces tenemos que saber que, no obstante, las restricciones realmente las tenemos que poner, las restricciones físicas, las tenemos que poner si existe la posibilidad de autoextraerse. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a tratar de utilizar el método menos invasivo. Quizás si solamente un brazo es el que mueve y tiene ese brazo el reflejo de mover, bueno, entonces contenemos físicamente solo ese miembro, no todo, no hasta los dientes. Si no puede mover los brazos ni tocar con las manos el tubo, y si colabora, está alerta y puede hacer instrucciones, entonces no se lo contiene, no tiene por qué ser contenida una persona que está respondiendo a órdenes simples. Ahora, familiares y personas, todos tienen que recibir explicaciones de por qué son necesarias. Hay que explicarle, porque el impacto es muy grande de ver a un familiar con contención física. Hay que vigilarlo permanentemente, porque se puede generar una lesión por síndrome compartimental en las zonas donde se produzca la contención, y no puede estar por más de 24 horas, por lo general. Bueno, entonces, ¿qué es la traqueostomía? Bueno, es un procedimiento quirúrgico en el cual... ¿En qué situaciones entonces vamos a tener la indicación? El nombre de ventilación mecánica. Bien, si tomamos una tráquea y ostomía, se habla de la percepción parcial de oxígeno producido es menor a por el médico de forma de mercurio. Adrede, parcial puede estar dióxido de temporal o permanente. La persona lo necesita para siempre. Mercurio, recordemos, por su anatomía, por su patología, se supone que es sangre oxigenada. Sí, es una técnica. El pH menor a 7,32 se puede realizar, está acidótico en la UCI. Presenta apnea o bradipnea. NEA, sabemos que donde se va a hacer la incisión entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Poco. O sea, tratamos que no respira un maquito, respira poco, disnea con anexo inflable al tubo de traqueostomía para ocluir el espacio entre las paredes traqueales y el tubo. También va a hacer función de sellado para evitar la neumonía asociada a ventilación. Está con mucha dificultad para respirar. Entonces, ¿cuáles son este esfuerzo la puede llevar a agotarse y en estos pacientes? Una vez que están estables los signos vitales, porque eso es lo primero, la estabilidad hemodinámica, con necesidad de protección de vías respiratorias y valoración continua. Esta persona yo tengo que continuar vigilando que esa estabilidad continúe, o si hay algún signo de alarma. Algo lo obstruye, no es capaz. Si la abertura está recién practicada, debe conservarse permeable mediante la aspiración de secreciones respirando
Acuérdense un que shock la circulatorio, aspiración es una estimulación y la estimulación genera secreción. Entonces, si estimulamos demasiado, si aspiramos demasiado, otras situaciones? Por ejemplo, durante una cirugía demasiado, provocando una cirugía mayor y empeorando el el cuadro. la Entonces tenemos que ser muy prudentes. pero De la vía aérea permeable, porque tampoco podemos no aspirarlo porque ahí podría los producir esfuerzos respiratorios son inadecuados, hay que para hacer administrar con descansar precaución los los músculos antes y los respiratorios, analgésicos porque no tenemos que suprimir numerosos el reflejo pacientes de la tos. Estos podrían, pacientes tienen que poder de forma toser y espontánea, despejar pero su vía los aérea porque esfuerzos la tienen que necesarios poder podrían ser mantener, si no agotadores. Quiere decir que a lo los mejor tenemos que está volver a ventilar. logrando, pero se puede llegar a agotar. Objetivo Entonces, principal antes de que eso suceda, de esto es garantizar la vía aérea permeable, la vía controlar aérea el y estado la respiratorio del ventilación paciente, mecánica. valorar las Entonces, cuando yo, complicaciones, si tuviera que hacer un PAE, tenemos que paciente tranquilizar a la que persona, a lo encuentra mejor ventilación toda mecánica, esa situación, yo me tengo que hacer la se ponga planificación nervioso y quiera objetivos. preguntar un montón de cosas, Y, bueno, hay que tomarse el tiempo. Entonces yo lo que voy a calmarlos. poner a veces las personas necesitan nada más que los escuchen, no óptimo tanto de aire, que les hablen, que a lo mejor un ratito, haya dedicar a una escuchar, conservación de una vía se aérea desahoga, permeable, baja la que continúe ansiedad y con permeable. eso logramos que, Que no la haya persona se traumatismo estabilice o mejor. infección. Y importante, que alcance medio movilidad eficaz de óptima, comunicación. Si la persona no y puede que hablar, se logre porque no adaptar se lo a permite, métodos de comunicación entonces no tenemos que verbales. buscar Si la alguna persona forma. no me puede hablar, Pero entonces si que puede escribir, que escriba, consiga o de forma si puede, exitosa si no puede comunicarse a escribir, través de entonces cualquier que otro señale, método. tenemos que conseguir Y adquirir existen medidas dispositivos exitosas para afrontar que los tienen, problemas y ausencia de complicaciones. Sabemos que el palabras estado o dibujos emocional de la para que persona que es muy está importante, imposibilitada de hablar para pueda señalar su sistema y inmunológico y comunicarse, para afrontar la patología y está si en no, este lo momento fabricamos, porque somos padeciendo. enfermeros, epistaxis, nosotros somos es creativos, una hemorragia nasal causada por la rotura de pequeños vasos dolor, distendidos en la sueño, mucosa de cualquier área de hambre. la nariz. Bueno, lo más importante para comunicarse, porque es importante que la persona pueda decirnos qué le pasa y qué que siente. se puede dar muy frecuentemente, donde se da en el lugar donde más se da es en la parte del tabique anterior, porque ahí en esa cavidad nasal encontramos 3 vasos sanguíneos mayores. ¿Cómo se tiene que abordar? Bueno, hay que oprimir la parte blanda más externa de la nariz contra el tabique. Esto sobre la línea media durante 5 a 10 minutos. Hay que sostener esa compresión, no soltar, ¿sí? Porque si no, hay que volver a contar el tiempo. Se puede intentar detener la hemorragia también con un tapón de algodón, y este taponamiento puede permanecer en el sitio durante 3 o 4 días si es necesario para poder controlar la hemorragia. EPOC son las siglas para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad que es respiratoria y prevenible, lentamente progresiva, y está caracterizada por esta obstrucción del flujo de aire. Va a afectar las vías respiratorias, el parénquima pulmonar o ambos. ¿Qué es el parénquima pulmonar? Bueno, este incluye bronquios, bronquiolos, vasos sanguíneos, el intersticio y los alveolos. Puede incluir enfermedades que causan obstrucción del flujo de aire, por ejemplo enfisema, bronquitis crónica o cualquier combinación de estas afecciones. Asimismo, el EPOC puede coexistir con el asma, o sea, una persona puede tener EPOC y asma. ¿Cómo es la fisiopatología? Bueno, la limitación del flujo es progresiva, ¿sí? Se va limitando, no es que es de una, no es repentino, sino que va progresivamente limitándose el flujo. Y se relaciona a una respuesta inflamatoria, que es anómala, no es normal esto, de los pulmones a partículas o gases nocivos. Por ejemplo, el tabaquista, el humo que es irritativo, va generando lesión, el organismo en sus intentos de repararlo van a ir presentando cambios, y esto va a hacer que se vayan estrechando las vías respiratorias, y con el tiempo esto de estar lesión, reparación, va a dar lugar a la formación de tejido cicatrizal que va a empeorar el cuadro de estrechamiento de la vía respiratoria. La bronquitis crónica es ya una patología, como su nombre lo indica, que es crónica, ¿sí? Que es permanente. Es una enfermedad de las vías respiratorias y se diagnostica por la presencia de producción de esputo y tos durante al menos 3 meses en cada uno de 2 años consecutivos. Es decir, que si durante 2 años seguidos estoy por lo menos 3 meses con cuadros de tos y esputo, y de producción de esputo, entonces estamos frente probablemente a una bronquitis crónica. En numerosos casos, fumar u otros contaminantes del ambiente irritan las vías respiratorias, lo cual causa inflamación e hipersecreción de moco. ¿Cómo es la fisiopatología de esta bronquitis crónica?
Los tapones de moco en la vía respiratoria reducen la función ciliar. Esto hace que las paredes bronquiales también aumenten su espesor, estrechando aún más la luz bronquial. Los alveolos adyacentes a los bronquiolos pueden sufrir daño y fibrosis, lo cual produce alteración de la función de los macrófagos alveolares. En consecuencia, el sujeto es más susceptible a infecciones respiratorias. Las exacerbaciones de la bronquitis crónica tienen mayor probabilidad de presentarse durante el invierno, como es lógico, cuando las infecciones víricas y bacterianas son más prevalentes. Los cambios de temperatura, esto de entrar a un ambiente demasiado caliente y salir a un ambiente frío, estos cambios de temperatura lo que hacen es detener a los cilios, que son nuestra protección en la mucosa, estos pelitos de las células de la mucosa, que hacen que vaya para atrás estos objetos extraños. Bueno, los cambios fuertes de temperatura los anulan, los quedan sin moverse, entonces es un buen momento donde aprovecha cualquier microorganismo que esté ahí dando vueltas y coloniza. Dada la destrucción de las paredes de los alveolos sobredistendidos, se produce el daño al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El término histopatológico que describe la distensión anómala de los alveolos es el término de enfisema. Además, una respuesta inflamatoria crónica puede inducir daño en los tejidos del parénquima. A medida que se destruyen las paredes de los alveolos, proceso que se acelera por infecciones recurrentes, el área de la superficie alveolar en contacto directo con los capilares pulmonares disminuye de forma continua. Lo anterior incrementa el espacio muerto, área del pulmón donde no hay intercambio de gas. El deterioro en la difusión de oxígeno va dando origen a la hipoxemia. En las últimas etapas de la enfermedad, la eliminación de dióxido de carbono es defectuosa, lo cual conduce a una mayor presión de dióxido de carbono en la sangre arterial, esta hipercapnia, ¿no?, de que hablábamos antes que sucedía en los pacientes EPOC. Esta situación provoca acidosis y, por supuesto, como es por hipercapnia, es una acidosis de origen respiratorio. El asma es una enfermedad heterogénea que suele caracterizarse por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Esta enfermedad es más frecuente de la infancia, pero puede presentarse a cualquier edad. El asma puede causar hiperreactividad de estas vías, edema en las mucosas y producción de moco. Esta inflamación origina episodios recurrentes de síntomas asmáticos, ¿cuáles son? Tos, opresión torácica, sibilancias, ¿no?, disnea, esta dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces los 3 síntomas del asma, tos, disnea, sibilancias, esos son los mayores, los característicos. A diferencia de otras enfermedades obstructivas crónicas, el asma es reversible. Esto se puede dar de manera espontánea o con tratamiento. Los pacientes con asma pueden experimentar periodos sin síntomas que alternan con exacerbaciones agudas que duran minutos, horas o días, ¿sí? Esto es muy distinto cada vez, no es siempre igual. La alergia es el factor predisponente más fuerte del asma, ¿no? La exposición crónica a irritantes de la vía respiratoria o alérgenos también incrementa el riesgo de padecer asma. En las exacerbaciones agudas del asma surge la contracción rápida del músculo liso bronquial o broncoconstricción que estrecha la vía respiratoria en respuesta a una exposición. El problema en el asma es exhalar el aire ingresa pero no se puede ir, queda atrapado. Y esa es la desesperación del pobre asmático. Bueno, les agradezco por haber llegado a esta parte del video. Mi nombre es Agustina Isabel Balbastro. Muchísimas gracias. Y nos encontramos en el próximo video con la unidad número 8, que es sistema circulatorio.